Candela, bienvenidos. Candela hoy tiene nada menos que de nuevo a Anthony Rivas, porque Anthony, ex profesor de la Universidad de Arizona y licenciado federalmente como traductor, eh, es verdaderamente un individuo que conoce lo que habla y ha estudiado bien los temas de Cuba, de la política internacional. Y como siempre, tenemos aquí a Manny García de Cachanchan, de Coancor. Como siempre es un gusto estar con todos ustedes y tener a Anthony aquí a traernos, yo creo que muy buena información de lo que está pasando en el área donde él se desenvuelve. Porque Anthony está viviendo en Colombia, ¿no, Anthony? Bueno, sí. Muy buenas noches a todos, o tardes o días, porque esto es un podcast que se escucha en cualquier momento. Ayer hubo elecciones aquí en Colombia y la derecha barrió, el Centro Democrático obtuvo una victoria rimbombante, diríamos, pues la izquierda quedó prácticamente desaparecida y eran elecciones senatoriales y esto y lo otro. Y eso en Colombia es algo grande, porque Sí, por bueno, ahí, es igual que Estados Unidos, sí. Petro puede estar ahí, pero si él no tiene los legisladores que respalden sus políticas o sus proposiciones, pues es un individuo que tiene las manos atadas. Además, él se va ya. Pedro se va ahora en... ¿Cuándo se va? En agosto. Entonces, el candidato de la izquierda, que es el Pacto Histórico, es Iván Cepeda, que era guerrillero antes, estaba en la computadora de Raúl Reyes, y el Centro Democrático, que es el partido de derecha, bueno, uno de los partidos de derecha, porque también el partido de la U, que curiosamente ambos partidos fueron fundados por Uribe, ¿no? Eh, Esos fueron los que ganaron ayer, abrumadoramente. Entonces, ellos controlan la Cámara y el Senado, y Iván Cepeda, como dije anteriormente, se va a postular por el Pacto Histórico, y por el Centro Democrático hay como 10 candidatos. Me recuerdo los republicanos del año 2016, ¿no? Pero el candidato más, digamos, más favorecido es de la Espriella. Pero ¿qué problema tiene de la Espriella? De la Espriella era el abogado de Alex Saab, el, digamos, testaferro de Maduro que lavó yo no sé cuántos miles de millones de dólares. De la Espriella es de derecha, pero dice que lo que tenía con Alex Saab era una relación abogado-cliente. Todo eso está muy bien, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en los tribunales de Miami de intérprete, el abogado de Gerardo Hernández Nordelo, más conocido por Manuel Miramontes, ese era el nombre de espía de él, me llamó y me dijo que necesitaba que yo era la persona que le habían dicho para colaborar en la traducción de citas, etcétera. Y y yo, bueno, yo creo que yo hice el cuento ya, dije que ni por $1 millón, o sea que eso también está de él, ¿no? Si él quiso ayudar a Alex Saab, parece que había mucha plata y Alex Saab la tiene. Pero ese es el candidato, digamos, principal de la derecha aquí en Colombia, por Tony, el Partido Democrático. perdóname que te interrumpa un momento. Él sí estuvo en Washington. Una guataquería fuerte con Donald Trump hasta diciendo que vaya, la invasión, yo no le quiero llamar guerra, pero el ataque que hizo Israel eh, y los Estados Unidos en Irán puede beneficiar a Venezuela. Pero nosotros conocemos de por dónde esa mujer cojea. Y yo me hago la pregunta si ella no está jugando lo que le decimos en inglés el long game. El long game
Y yo quería que tú hablaras un poquitico de eso y también quería, Enrique, que tocara, porque esta idea de que esta mujer ahora va a cambiar quién ella ha sido toda una vida y se va a volver concho, capitalista, Capitalista. no me salía la palabra, capitalista, después de tantos años de ser una comunista rabiosa, yo no me lo como por ningún lado. Yo tampoco, pero yo creo que ella está en una situación apretada, que ella tiene que hacer lo que le dicen. Y ella sabe que ella no va a ser presidente por mucho tiempo. Eventualmente van a venir las elecciones y ahí va a perder. Eh, Esa es la manera que yo lo veo. Mi forma de verlo, disculpe un momentito, mi forma de verlo es que ella es una comunista profesional. En inglés se dice career communist, pero también es una persona que tiene unas ambiciones desmesuradas. Tanto así que cuando Chávez estaba en el poder, él como la separó y ella era una funcionaria de tercera categoría hasta que Maduro ganó. Y entonces Maduro como que la upó, ¿no? Pero ella va a combinar su comunismo con sus ansias desmesuradas de poder y de grandeza. Eh, no sé cuál de las dos va a prevalecer, pero ciertamente ella como persona no sirve porque no tiene integridad. Y entonces allí, bueno, todavía está Diosdado Cabello dando vueltas, están los colectivos. O sea, el cuartito está igualito menos Nicolás Maduro. A excepción de que Trump, hoy escuché y vi la rueda de prensa de Trump que la dio allá en el Doral. Y él dijo que se estaba llevando muy bien con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pero por otro lado, María Corina Machado hizo unas declaraciones hace un par de días en las que dijo que pronto regresará. Así que Déjame hacerte una pregunta, porque una de las, a mí me llamó la atención y yo quiero saber si el presidente está correcto, que sí. Venezuela nos ha entregado 1.000 millones de barriles de petróleo. Mil No, no, yo no millones. creo que es 1.000 millones, sino nos ha entregado barriles de petróleo valorados en 1.000 millones de dólares. Esa es Oye, la porque 1.000 millones de barriles de petróleo. Oye, y lo dijo 3 veces y yo dije, wow, me No, no, luce. Eh, valorados en 1.000 millones. Ok, bueno, vamos a decir Valorados que se equivocó ahí, pero cuando lo dijo de verdad que a mí como me saltó, me recordó un poquitico y no quiero que nadie piense que lo estoy comparando, pero cuando dijo la demócrata esta, que él le dice low IQ, como Maxine Waters, que se iban a quedar 700 billones de gente sin healthcare, sin ayuda médica, si no, no, quitaban pero Obamacare, una locura de esa. Estados Unidos no tiene esa cantidad de personas. No, obviamente, que En esa el es la Partido idea. Demócrata hay varias que juegan con low IQ, ¿no? Está Maxine Waters, está AOC, está Rashida Tlaib, está la musulmana esta, mulatica bonita, que es tremenda, que Trump la quiere deportar allá a Somalia. Eh, Ahora no me acuerdo el nombre de ella. Hay varias allí que son Ilhan Omar. exactamente. Espérate, Bueno, que no se ve, son todas mujeres, no. También acuérdate de Hank Johnson, que la isla se podía tip over. Si ponían demasiado, la isla de Guam, si ponían demasiado edificio, se podía capsize, se podía virar. No, no hay duda que no hay falta de estúpidos en ese partido. Pero tú sabes que la preocupación mía, y sigue siendo, yo creo que la de nuestros enemigos, aunque se hagan pasar por amigos ahora, que él sí, estoy hablando, es que Donald Trump, aunque dicen que es un tirano, no lo es. Y si sale en el midterm los demócratas y cogen la Cámara de Representantes y cuidado, el Senado, él no tiene un problema grande.
Y yo creo que muchos de nuestros enemigos están esperando y cruzándose los dedos que el pueblo americano sea lo suficiente estúpido de hacerlo. Bueno, el problema que tiene él es que tiene la prensa en contra, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Entonces yo leo la prensa española y leo periódicos de derecha como La Razón, ABC, El Mundo, y son sumamente críticos de Trump, muy críticos. Entonces venimos para acá, para Estados Unidos, y el único medio que es, digamos, no crítico de Trump es Fox News, porque CBS, NBC, PBS, eh, ABC, ABC, CNN, CNN, MSNBC, ni hablar. todos, y todos los periódicos también, no le ven un ángulo bueno. Y todo eso influye en la opinión pública. Y a mí me parece que si no hay un viraje súbito, desde aquí a noviembre, los republicanos van a perder tanto la Cámara como el Congreso, o sea, la casa, la Cámara. Yo espero que no, yo espero que no. Yo creo que esto de Irán tiene es más aceptado de lo que la prensa está diciendo. Ah, Sí, pero recuérdate que las guerras en la información mediática, siempre comienzan con apoyo presidencial y después de un corto tiempo la masa se vira. Y se vira simplemente porque el americano está acostumbrado a mirar un programa de televisión y el crimen se resuelve o la guerra se resuelve en 2 horas, en una no, hora. ellos quieren respuestas simplísticas a problemas complicados. Eso es parte de una de las grandes cosas que yo veo en las redes sociales. Como todo tiene una respuesta simplística, nada es complicado. Y yo creo que esta guerra se puede complicar por muchas razones. Mira, ya una cosa que Roland Behar mencionó en el último programa que hicimos, que fue que los kurdos estaban bien armados. Ya los kurdos se tiraron. No, Están en la no, frontera. no han entrado. Y Trump no Están, quiere Trump no quiere que entre Bueno, tampoco. maybe los estaban aguantando, pero que se estaban tirando, se Trump no querían quiere tirar. que entren porque dice que complicaría más las cosas. No, y es lo que estoy hablando yo, como pueden complicarse las cosas en este momento. Lo último que ellos necesitan es esa gente cuyo apoyan a los Estados Unidos enredado con esta otra gente, donde les están disparando como les están disparando los Estados Unidos. El problema de los kurdos es que si ellos se meten, después va a haber un pase de cuenta. El pase de cuenta es que van a querer agarrar un territorio de Irán y decir que esa es la República del de Kurdistán Kurdistán. iraní. Y parece que eso como que no conviene mucho y a quien no le agrada mucho es a Erdogan, el presidente de Turquía. Así que, pero yo vi la rueda de prensa de Trump hoy, dice que eh, en cuanto a la guerra que se termina en cualquier momento, que estaba muy adelantado, que había hundido 50 barcos iraníes, que la Fuerza Aérea iraní era inexistente, que lo que les quedaban eran unos cuantos drones, que los cohetes los habían acabado. Eh, este, y que se van a hacer, perdón, con el control del estrecho de Hormuz. Hormuz. Así que, y que eso beneficia a la China, porque él dijo que lo estaba haciendo y que había tenido una conversación con Putin muy agradable. Sí, no, todas las conversaciones con Putin son muy agradables y esa noche empiezan a caer bombas allá ¿cómo se llama? En Ucrania. So, no sé, No, pero no sé. Oye, pero es que Trump rara vez te dice que él tuvo una conversación con algún dirigente o tirano, No, él dictador no les tira, a no o ser que rey, y sea. él habla y diga que la conversación fue mala. Y me gusta también que dijo que lo de Cuba se va a resolver. Vamos a ver si es verdad, ¿no? sí, bueno, figúrate Bueno, allá.
Pero Hay lo algo- de Cuba, fíjate, lo de Cuba se va a resolver, pero yo me pregunto hasta qué punto la cuestión de Irán va a afectar a lo de Cuba. bueno, yo tal vez sí, tal vez no, yo no sé. A mí me parece que lo de Cuba va, créanlo o no, de largo, porque mi concepto de la mayoría del pueblo cubano, que es distinto a mí, distinto a Manny, distinto a Enrique Encinosa y distinto a todos nosotros, son una serie de personas que han sido adoctrinadas durante años y años y años y años. Entonces ellos se rebelan, ellos salen, ellos tocan las calderas, ellos dicen patria y vida, pero cuando la seguridad del Estado agarra el látigo y mete 3 latigazos, todo el mundo para la casa con el rabo entre las piernas. Entonces ellos, cuidado, que si Estados Unidos se mete ahí, hay un cambio, al año y medio empiecen a llorar el comunismo. ¿Okay? Esa gente es gente adoctrinada, esa gente tiene en la cabeza, lo que tiene en la cabeza no es los ideales que tenían la gente del 30 de noviembre, MRR, MDC, Alfa 66, Comando GD 66, etcétera, etcétera. Los ideales de ellos son la jama, el trago y el baile y vivir bien. Entonces, no descarto que haya, digamos, ciertas capas de la población más educadas y que se haya No, las hay, informado, etcétera, pero las hay, las hay. Hay personas que están bien educadas en Cuba. El problema está el gran problema que hay en Cuba, yo me di cuenta con mucha gente que fui conociendo aquí, es que los niveles eh, educativos, aquí tú ves la separación por lo que uno gana, lo que otro no gana, lo que uno puede hacer cuando tiene dinero, lo que el otro tiene que hacerlo más moderadamente, y eso nos separa bastante. En Cuba todo el mundo vive junto. Hasta que llegan aquí, entonces se empiezan a separar cuando el ingeniero empieza a ganar más que con el que se crió en Cuba, que nunca estudió, pero bueno, vivían al lado del otro. En Ahí Cuba todo el es mundo eso. vive igual, a no ser que sea miembro del comité central. Correcto, correcto. no, Ese y a sí veces ni vive eso bien. viven bien tampoco. No, déjame decirte, hace años, fíjate, hace años ya, pero fue después que cayó el muro de Berlín. Un amigo mío, ¿ok? Me habla y me dice, ¿te acuerdas de fulana? Fulana es una muchacha que pasó por Abdala, pero no fue miembro de Abdala. Me dice, fue a Cuba. Dice, ella dejó un hermano allá que era mayor que ella, un medio hermano. Y el hombre coronel retirado en Minfar. Y cuando ella lo fue a visitar, el hombre estaba retirado, vivía en el campamento de Managua, en Habana, en provincia de Habana, y lo que tenía era un cuarto. No tenía baño, había un baño común en el pasillo. Y este era un coronel retirado y le dijo, yo tengo uno de los mejores residencias para oficiales retirados que hay. ¿Eh? Y dando bicicleta. Y eso era hace años. Ahora se tiene que estar comiendo un cable. Bueno, ahora lo que está es apagado. ¿No? Usted tiene todavía el cuartico y todo, pero ahora no hay luz. Si ustedes ven los videos que mandan desde La Habana y eso, ustedes ven gente que era del Minfar, del Mini y todo eso, durmiendo en la calle, Oh, sí, sí. durmiendo en la calle. Es que Oh, los edificios se están cayendo. Y yo estoy seguro Sí, que todos ustedes ya vieron el video de la casa de Capablanca, que se volvió bastante famosa en sí, internet. sí, sí. Y a mí la parte que más me llamó la atención, Tony, te voy a decir cuál fue, que el hombre que controla esa casa, que lo único que hizo
fue criticar al gobierno por la poca ayuda que lo ha hecho para mantener lo que fue una casona que se está desbaratando, cuyo él ocupa el último piso y abajo tiene otras familias viviendo, porque tú sabes cómo es eso allá. Pero cuando le dijeron que criticara el régimen, dijo que él era fidelista y él era revolucionario. Un viejo ha vivido miserable, pero Lo sí. que no quería es caer preso. Lo- Es que no se dan a torcer que eso ha sido un fracaso. Lo están viviendo, lo están sufriendo y están todavía hablando bien sobre eh, la plaga que les ha caído arriba. bueno, por el miedo que tienen. También. No, y algunos son adoctrinados adoctrinados y se creen que si hay un cambio de régimen están mal, pero van a estar peor. Todas esas cosas. Es decir, el humano le tiene miedo a lo no conocido. Por eso se quedan en malos trabajos algunas veces y Por no cierto, dejan. Ecuador ha cortado muchas de las relaciones con el régimen. Todos los médicos cubanos que estaban en Ecuador están ahora camino a La Habana. Y, bueno, y eso está sucediendo en otros lugares en Centro y Sudamérica. Así que, Bueno, yo vi el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y expulsaban a todo el personal diplomático cubano, ya. a todos. Y entonces el personal diplomático, eh, cámaras los captaron quemando papeles en el techo de la embajada. Ya tú sabes. Así que, bueno, Ecuador ahora tiene un presidente de derecha, al igual que Chile. Perú no, Perú, el individuo que metieron ahí es de izquierda. Aquí en Colombia hay uno de izquierda. En Venezuela hay una de izquierda, pero Bueno, controlada en este momento, pero yo no sé hasta contra. qué punto. Déjame hacerte una pregunta sobre Venezuela, Tony. ¿Todos Sí. los cubanos que estaban ahí siguen todavía mucho o se han ido? Se han ido, han sacado a todos los médicos. Todos los médicos que estaban en Venezuela están en Cuba ahora. Se Ok. han ido, los han sacado de allí. Y algunos han venido por El aquí. asunto es que entre los médicos que han regresado a Cuba, entre lo que ellos no pueden vender al exterior, entre el crédito que ya se les acabó y que le deben a las mil vírgenes, oye, la situación está of mother. Sí. Sí, sí. Sí, pero ese régimen, yo no sé lo que ha tenido, que ha estado en situaciones parecidas anteriormente. No, pero yo nunca creo que esto sí es un embargo de verdad. Primera vez que los Estados Unidos realmente le ponen presión económica de esta forma. Porque ese cuento de que a los Estados Unidos le tenían un embargo a Cuba era más un cuento que otra cosa. No, claro, Ellos sí, eran oye, los que no. compraron 500 millones de dólares en pollo a Tyson Foods, a los Tyson Chickens para el pueblo de Cuba. Y eso lo llevan haciendo varios años. Así que Pero lo siguen haciendo ahora. no, me imagino que ahora en este momento con todo el embargo no le están vendiendo pollo, No tienen el dinero para comprarlo. pero hasta hace unos meses lo estaban haciendo. Sí, yo sé. Yo sé, Así porque que, yo tenía un tío allá que fue comunista. Y, y entonces cuando recibía el pollo decía Made in USA, yo no sé qué decía. Pero, ¿y dónde está el embargo? ¿no? Así Yo sí, que yo he hecho el cuento de cuando, ¿te acuerdas cuando hubo el problema de los jabones en los 90? Que hubo una escasez de jabones, ¿ustedes se acuerdan? siempre ha habido escasez. Bueno, hubo una escasez de jabón grande y yo me acuerdo, yo estaba trabajando en aquel momento en Mexicana Aviación y vi un avión de Iberia llegar y llenaron, pero llenaron de cajas de jabón toda la parte de atrás del 727. La gente que entienda, un 727 tiene una capacidad grandísima abajo de donde van los pasajeros. Yo dije, esto
tiene que estar en camino para Cuba. Oye, si no llegó, en aquel tiempo habían teletipos, no era correo electrónico, eran los teletipos. Un teletipo de cubana de aviación en Mérida, diciendo que estaban esperando la llegada del avión para llevarse los jabones. So, ¿Y qué tú hacías en Mexicana, Manny? yo trabajé en carga 10 años, yo trabajé con la Unión. Yo tenía Unión, yo en los años 80 ganaba muy bien con la Unión. Con los Aviones en sindicatos. el aeropuerto las acabaron, después de Eastern y Pan Am, las acabaron en los años 90, en los primeros años del nuevo siglo, eso se acabó. Pero Bueno, sí, señor, yo trabajé en carga 12 años, no, 10 años, más o menos. y tu función ahí era director o algo de eso, ¿no? Era cargo rep, pero nos pagaban muy bien. En los 80 me buscaba $60,000, que no eran 4 kilos. Y eso no era mucho dinero en ¿qué? ¿Los 80? En los 80 Eso es buena plata en los 80. era buen dinero en los 80, sí. Y era durante la época mía más inmadura, que yo era muy Mira, joven. tengo un turista aquí conmigo. Anda, hablando de, míralo ahí. Pero ya, y entonces yo vi, ya te digo, yo trabajé y yo vi muchos movimientos que había y eso, y por eso yo no me como que hubo embargo ni nada. Sí, Cuba nunca quiso relación con los Estados Unidos directa, por muchas razones. La influencia capitalista a Fidel no le convenía, ni quería que el pueblo cubano probara eso. Fíjate lo que pasó cuando abrieron por primera vez, empezaron a ir todos los cubanos para allá, se les formó el Mariel, porque el Mariel fue un escape, fue una olla de presión que Carter le quitó a Cuba. No, pero es que Fidel Castro desde niño le tenía un odio patológico a Estados Unidos, a pesar de que vino aquí de vacaciones en su luna de miel y todo eso. O sea, Pero que él le escribió una carta a Rubén, a Franklin Delano Roosevelt pidiéndole que le mandara dinero cuando tenía 15 a 16 años. un billete de creo que de $10 o de Ya. 5, una, una idiotez de esa. Pero volviendo a la guerra de Irán, eh, hoy ya Irán, como no le quedan armas, lo que le queda es, Oye, Tony, perdóname, pero tienes la mano arriba de la cámara. bueno, disculpa, No. volviendo a Irán, ya como no le quedan armas, ahora le queda el arma propagandística. Y primeramente, hace como 2 semanas dijeron que habían lanzado 4 misiles contra, creo que era el Abraham Lincoln o el Gerald Ford, no estoy seguro, y esos misiles no se vieron por ninguna parte. Y entonces hoy dijeron que Estados Unidos estaba engañando a su pueblo porque tenían a varios soldados norteamericanos hechos prisioneros. Y enseguida el mando central, o sea, CENTCOM, lo denegó, lo desmintió. Están perdidos y han puesto ahora la máquina propagandística No, a y funcionar porque ya no le queda otra cosa. hoy se confirmó que el nuevo Ayatollah, que es el hijo del Ayatollah, está herido. ¿Qué tal herido está? No se sabe. No se sabe y no se sabe cómo se hirió porque dicen que quedó herido hace mucho tiempo antes, otros dicen que quedó herido en un bombardeo. No sé, pero yo si fuera él estaría preocupado. Tony, pero déjame hacerte una pregunta, porque esto yo no, esto yo me estaba riendo con Bill Maher porque estaba hablando de esto. ¿En qué cabeza cabe con la inteligencia que han demostrado tener los israelitas adentro de Irán, que esa gente toda se juntaran en un lugar para tener una reunión? Ah, pero es que ellos lo hacían así. Te voy a explicar por qué. Porque tenían pánico que Israel eh, tuviese intervenidos los canales de comunicación electrónicos. Entonces se reunían presencialmente para así no correr ese riesgo. Eh, Esa era la cosa. Y entonces, bueno, eso le costó caro. Y por cierto, desertó un general iraní hace 3 días, que fue el general que dio las coordenadas de Gemeini, dio dónde estaba uno de los líderes de Hezbollah y también dio la información sobre
donde se encontraba un líder de Hamas. Creo que el apellido es Kunz, ¿no? Es un nombre persa, no me acuerdo. Pero eso, ya esa noticia salió hace un par de días. No, esa no la había oído. Esa no la había No, oído. eso sí, como no. Ven acá, ¿qué tú crees del Shah, del nieto, el hijo del Shah o el nieto del Shah? No estoy seguro cuál de los Hijo de dos. Chá. No, es hijo, Trump no lo quiere. Trump quiere a alguien de adentro. Pero es que eso no es tan fácil. Vaya, Bueno, y cuando le dijeron que a Khomeini había el tipo este, el nuevo. no, este no lo va a aceptar más No, nunca. dijo Es el que mismo no, régimen. no estoy contento con él. No, pero es que ¿cómo vas a estar? Tú no mira, hay una cosa que yo sigo escuchando. Yo sigo escuchando que cada vez que hay un cambio de esto, donde los Estados Unidos lo que viene después es peor. Yo no me doy cuenta que puede ser peor que el régimen este. Este régimen no nos ha matado a todos porque no tienen la tecnología para hacerlo. Lleva No, 47 años. Tratando. Manny, yo recuerdo cuando yo era niño que la gente decía cualquier cosa es mejor que Batista. ¿No? Bueno, pues Entonces cayó resulta Fidel. que Batista fue mejor que no solamente ellos, sino que muchos antecesores a ellos. Oh, no, Batista es San Francisco así comparado con lo que está ahí ahora. Solamente hay que ver cómo está La Habana para darse cuenta. La Habana y el resto de la isla. Como dice cierto influencer por ahí, el basurero flotante. Eso es lo que es un basurero flotante. Ahí yo no sé cómo a Trump le va a agradar mucho entrar en Cuba, porque ahí hay que invertir una cantidad de dinero horrible, porque todo eso está desbaratado. Oye, el sector turístico está en el piso en este momento, a mí, lo que ellos ¿Sí? tenían. Hoy yo vi un video de Varadero, que por cierto, en comparación con el resto de la isla, está limpiecito, bastante bien, pero no había nadie, no había nadie. Y Varadero es el polo turístico principal de esa gente. Bueno, Cayo Coco lo cerraron y nada más que había 100 turistas en Cayo Coco, que es grande. Y los movieron para otro hotel y están consolidando de diferentes lugares como Cayo Coco a todos en una misma zona. Pero la gente no está yendo. ¿Ok? Si tú estás en Cuba, bueno, si tú estás pensando ir a Cuba y lo que tú estás viendo en las noticias en Europa es que no hay petróleo, que no hay gasolina, que la basura se está acumulando a llenar cuadras enteras, ¿ok? Que han habido tiroteos y mataron a 5 que venían a infiltrarse en Cuba, etcétera. Y no hay gasolina para los aviones. Tú dices, bueno, no solo eso. Hace años, ¿ok? Y estoy hablando hace 15 o 20 años, un agente de inteligencia que trabajó conmigo en mis aventuras de espionaje me dijo, mira, los satélites pasan por arriba de Cuba toda la semana y fotografían. Y tú ves las fotos y si los aviones que estaban estacionados en un lado de la pista están ahí estacionados todavía y no se han movido en meses. ¿No es? Y es que han estado, ellos tenían en un momento 80, 90 aviones mix en su época de gloria. Y ahora los han ido canibalizando. Y después, los militares que han venido al exilio dicen, a los pilotos los dejan volar 3 o 4 horas al mes, si acaso. Y eso era hace años, porque no había suficiente gasolina. Y un piloto de combate, para estar preparado, tiene que estar volando 2 o 3 veces a la semana y haciendo maniobras. Y déjame decirte, yo creo que en estos momentos el ejército de Haití le puede dar competencia a Cuba.
¿Mm? Bueno, el avión que derribó las avionetas de Hermanos al Rescate era un MiG-29 con dos pilotos, uno adelante y otro atrás. Y el otro que fue a buscar a Basulto, cuyo piloto está en Estados Unidos, no sé si era un MiG-23 o algo así, pero el No, piloto ese está ahí en Estados Unidos. no, yo creo que se lo extraditaron ya. Ah, el mulatón lo mandaron para allá, Porque para ellos su casa. arrestaron, ICE, Inmigración arrestó a uno hace unas semanas que estaba vinculado con la muerte de Hermanos al Rescate, que había sido piloto. Me imagino que Sí, sea ese. sí, bueno, ese es lo que venía a ver el juzgado por intento de asesinato. Mm. Y ahora quieren encausar a Raúl Castro, imagínate. Bueno, pero es que ya lo que queda de Raúl Castro, Bueno, aquí quieren encausar lo que quede a Raúl Castro. Y por cierto, a mí me parece que Ramiro Valdés cantó el manicero, porque no, está desaparecido hace tiempo. no han dicho absolutamente nada. Yo sé que eso se corrió. Y su cuenta de Twitter de X desapareció. Enriquito, nos queda un minuto. ¿Por qué no le dices a las personas donde nos pueden ver y nos podemos ir despidiendo? Oh, yo creo que Enrique se nos fue. Nos quedamos sin Enrique. Ah, no, ahí No, no, está. ahí está, ahí está. Ah, Enrique Lef. No, algo pasó y a Enrique se le cayó el sistema. Bueno, no nos Bueno, queda mucho pues tiempo. nada. Me voy a despedir yo. Tony, para mí ha sido un placer tenerte. Gustavo va a poner en línea ahora en todos los lugares que nos pueden ver, en Twitter, en Rumble, en YouTube TV, en Facebook, pero también hay otros que van a estar aquí delante de ustedes para que ustedes lo vean. A todos ustedes, como siempre, sigan escuchándonos y Candela con Enrique Encinosa. Nos veremos la semana que viene. Tony, muchas gracias. Gracias por invitarme, Manny. Chao. Un placer. Hasta luego. Candela. Candela.